Buenos días amigos, desde Jaca, capital de Pirineo Sur, un periscopio que os habla de Italia, de lo que supone, de por qué es el tercer aldabonazo contra las instituciones europeas y por qué en el fondo es el principio del fin de un paso del capitalismo neoliberal salvaje de Angela Merkel a un poscapitalismo al que le tenemos que encontrar nombre y que desde aquí os lo pido. Se trata de encontrar, lógicamente, un nombre para no tener que mencionar capitalismo detrás de la palabra pos. Pos es lo que vendrá después del capitalismo. Bien, os he preparado unos cuadros que son interesantes. Tan interesantes como este, que en el fondo voy a intentar de que no salga la sombra para que lo que podáis leer después, porque lo que aquí nos interesa es que entendáis perfectamente lo que estamos comentando, que es lo suficientemente importante como para que lo entendáis y si no preguntéis. Bueno, aquí tenéis el cuadrito que os he preparado hoy, que es continuación del que preparamos ayer. Primer postulado, por decirlo de alguna manera, del movimiento 7 jaques. Una economía basada en la información, por su tendencia a desarrollar productos de coste cero y por su tendencia a debilitar los derechos de propiedad, digo, una economía basada en la información no puede ser una economía capitalista. Eso lo estamos viviendo ya. Segundo punto que merece la pena que tengáis en cuenta. El movimiento obrero organizado tuvo un gran inicio, un desarrollo razonable y una muerte terrible, puesto que terminaron casi todos los sindicatos importantes con sus directivos y sus organizaciones entrando a saco en el mundo de la corrupción, al igual que habían hecho las organizaciones empresariales y los partidos políticos. El movimiento obrero podemos sustituirlo hoy día por una población diversa y global en todos los aspectos que preocupan a la sociedad, y desde luego no solo el laboral. El estilo de vida que nos viene no es el de la solidaridad como se entendía antaño, sino la transitoriedad. Pasamos del capitalismo al poscapitalismo y no puede ser a través del movimiento obrero organizado porque no existen empresas en las que trabaje ese movimiento obrero organizado. Es la gente que sale a la calle con valores similares tanto en Turquía como en Egipto, la que en realidad es la que va a producir el cambio. Es cierto, el marxismo se equivocó con respecto. Es duro reconocer esto, pero es la realidad. Y en la vida, si no admites la realidad, es imposible que cambies las cosas a mejor. En estas estamos en estos momentos cuando se producen unas elecciones, un referéndum en Italia, un referéndum que en el fondo trata de modificar lo que llamaríamos la democracia liberal y transformar el sistema electoral de forma tal que el partido que gana tenga derecho al 54% de los votos, era una machada de tal calibre que era inevitable que Renzi perdiera este referéndum y que tuviera que dimitir. Bien hecho. Algunos amigos nos preguntan qué supone lo de Renzi. En realidad no es más que la tercera pata de una sucesión de hechos que vamos a vivir tanto en el año 16 que termina como en el año 2017. Primero fue el Brexit, muy importante, trascendental. Segundo, por descontado, la victoria de Trump en Estados Unidos, con planteamientos que rompía con los esquemas que tenía trazado, por decirlo de alguna manera, Wall Street con Hillary Clinton. Trump es, de momento, una incógnita, pero no tan incógnita. Ya sabemos clarísimamente lo que se va a hacer en el terreno de la defensa
en el terreno del comercio interior y exterior. Conocemos perfectamente las posturas del secretario de Estado del Tesoro y por lo tanto ya sabemos por dónde pueden ir los tiros en los próximos tiempos. En el fondo no es más que retrasar un poco la caída del neoliberalismo financiero en Estados Unidos y tratar de alguna manera de potenciar, de revitalizar, de aumentar los salarios de la clase media, media baja, media media y media alta, que existe en Estados Unidos, especialmente en la América profunda, pero desde luego también en New York y también en la Gran California, la California de la tecnología y de las ciencias sociales que están indudablemente transformando la forma de vivir del planeta. Trump es pues el segundo hito importante. El tercero, Renzi. Renzi se va. Era cierto que Renzi no había ganado ninguna elección nunca y por lo tanto tampoco tenía derecho a seguir de primer ministro, porque si el sistema de la democracia liberal se basa precisamente en el juego de las elecciones, pues la lógica es que el primer ministro haya surgido como consecuencia de unas elecciones. Si no es así, la lógica es que Renzi dimita, aunque debía haberlo hecho mucho antes. Bien, nos encontramos ya que Merkel ha perdido aliados a una velocidad que asusta, pero no por los aliados, llámese Francia, Hollande, llámese Reino Unido, Cameron, llámese Italia, Renzi. La realidad es que Merkel perdió cualquier tipo de posible colaboración de gente con sentido común desde el momento que apostó por una política que defendía los intereses de Alemania por encima de todo. Alemania se ha opuesto a hacer la Unión Monetaria Europea y se ha opuesto a hacer la Unión Europea. Justo lo contrario de lo que dicen nuestra prensa, radio, televisiones en España. Como os he dicho siempre, de todo lo que dicen, de todo lo que nos meten en televisión, de todo lo que se escribe, un tercio es basura, otro tercio son maldades y otro tercio es información manipulada, que para más INRI es una información en un 90% que viene de Estados Unidos y la restante viene de la manipulación que ejerce sobre los medios la vicepresidenta del gobierno. Otra política que va siendo hora de que vaya pensando en el retiro, al igual que su jefe, Mariano Rajoy, el presidente corrupto del PP, el presidente más corrupto de la historia de España. España no puede seguir con un presidente corrupto simplemente por cuestión de dignidad. Cambie o no cambie el régimen, cambie o no cambie las instituciones. Es hora de que la justicia haga un esfuercillo y que con la colaboración de partidos políticos se planteen seriamente, ahora que es tan fácil cargarse todo tipo de proyectos de ley que plantea el Partido Popular, el que antes o después se procese a Mariano Rajoy en la Sala Segunda del Supremo, que para eso está. Y procesado, lógicamente, debe ser condenado. Estos son temas, digamos, del día a día de España, temas que dan verdadera pena y que, por descontado, tenemos que comentarlos simplemente porque vivimos en esta España en la que sobran los partidos políticos, sobran los políticos, sobra el Parlamento, sobran los parlamentos de las autonomías y todavía más sobra la desigualdad que se está generando precisamente por tener un Estado autonómico que provoca desigualdad y, lo que es más grave, provoca insolvencia de las autonomías y de España. Dejemos España a un lado y volvamos a lo que estamos hablando estos días. Ayer hablábamos del dinero. El dinero no es algo capitalista, ni muchísimo menos. El dinero, como os decía ayer, tiene su historia. Ya 3000 años antes de Cristo ya estaba funcionando perfectamente el dinero, como os decía ayer, en zonas como el Imperio Sumerio, el Imperio Sumerio, 3000 años antes de Cristo, Mesopotamia 2500 años antes de Cristo, ya incluso no eran monedas, pero sí que trabajaban con
la plata, el ciclo de plata. También os hablamos de la Anatolia, hablamos del Imperio Romano, hablamos de las ciudades-estado veneciana, genovesa, etcétera, etcétera, de Italia. Ha habido a lo largo de la historia dinero muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, porque la gente, a medida que iba cogiendo tamaño las ciudades, las naciones, más que las naciones, los reinos en aquellos tiempos, los imperios, a medida que iban cogiendo tiempo, necesitaban dos cosas. Uno, el poder registrar lo que llamaríamos la riqueza existente en esos imperios o en esos reinos, y necesitaba también, por descontado, el poder contarlo, poder trasladarlo, poder moverlo, poder manejarlo. Bien, el dinero ha existido siempre y por lo tanto el capitalismo no se puede apropiar del dinero, aunque es cierto que la última etapa de 1980 a 2007, el capitalismo ha hecho con el dinero verdaderas monstruosidades que están llevando a que lo que llamamos hoy día dinero fiat, ese dinero papel al que respetamos un valor que sin duda alguna no tiene. El dinero se basa fundamentalmente en dos cosas, que es la confianza universal y la convertibilidad universal. O sea, quiere decir, si los señores de China admiten el euro vale como divisa. Si los señores de Rusia admiten el dólar vale como moneda de reserva en este caso. Hace falta la confianza de los demás en cómo gobierna uno mismo para que el dinero emitido por un país tenga valor o no tenga absolutamente ningún valor, porque el papel en cuestión vale como mucho un 3% del valor que se le da. Hemos hablado de esto ya muchas veces y hay que reconocer como muy importante, aunque digo, el dinero no es un tema propiamente capitalista, sino que el dinero, sin dudas de ninguna clase, es el más universal y eficiente sistema de confianza que jamás se ha inventado por el Homo sapiens. Esta es la realidad. Al igual que también podemos decir que en su día, hace 200 y pico años, justo cuando nace, un poco posterior al capitalismo, cuando nace el marxismo, indudablemente la teoría es hermosa como pocas, porque nos encontramos con aquella idea del proletariado como como algo idealmente lo más parecido a un sujeto político, histórico, colectivo, ilustrado, que la sociedad humana había producido, pero que en 200 años demostró que no era capaz de hacer absolutamente nada novedoso, sino todo lo contrario, se preocupaba por vivir, y no solo vivir, sino respetar completamente el capitalismo. O sea, el marxismo ante el capitalismo se viene abajo a pesar de que había ideas muy profundas, pero que no fueron capaces de llevarse a la práctica. El error mayor de todos del marxismo es considerar que el movimiento obrero organizado sería el que llevaría hacia el socialismo. El movimiento obrero organizado, como sabéis, fue comprado, vilipendiado, manejado, asesinado en algunos tiempos gloriosos, en otros tiempos por descontado, manipulado hasta el extremo de denunciar en los tribunales a sindicatos de todo tipo y variedad, precisamente por haber llevado la corrupción a sus organizaciones. Estamos entonces en una época en que ha muerto el movimiento sindical, ha muerto los sindicatos de empresarios, tienen muy poquito sentido las cámaras de comercio y todas las organizaciones que defienden intereses de empresarios en estos momentos, entre otras cosas porque está pasando algo muy grave, tan grave que os lo decía al principio. Una economía basada en la información tiende a productos de coste cero, por lo tanto, productos que no tienen por qué tener beneficio y, por descontado, limita seriamente el derecho de propiedad hasta extremos que rompen completamente como con el capitalismo que hemos conocido en los últimos 200 años.
El capitalismo entonces se cae, insisto, el marxismo y los partidos que se decían marxistas al principio, el Partido Socialista, por ejemplo, que luego renunció al marxismo, el Partido Socialdemócrata, el Partido Socialliberal, todos en el fondo, a lo largo de la historia, al igual que los partidos comunistas, y me da lo mismo hablar del Partido Comunista de China, que del Partido Comunista de Cuba, que del Partido Comunista de Salvador, todos los partidos comunistas han fracasado como tales, sencillamente porque han sido incapaces de llevar adelante lo que ellos consideraban el paraíso en la tierra. El proletariado no fue capaz de tomar el poder y cuando lo tomó por breves momentos, muy rápidamente lo dejó en manos de gente de sus propias filas, pero que en el fondo defendían defender el capitalismo o al menos convivir con él sin intentar crear el socialismo. Si gente importantísima ha sido incapaz de sacar el socialismo adelante, menos gente prácticamente inepta como la que viven ahora en todos los países europeos intentando sacar adelante partidos socialistas o partidos socialdemócratas, menos esta gente podrá salir adelante que no sea tratar de defender sus intereses personales pidiendo árnica a los partidos de derecha que desgraciadamente también han renunciado de alguna manera al capitalismo porque ya no lo controlan, porque ya no son incapaces de controlar nada de lo que está ocurriendo en todas las sociedades de Occidente. En este contexto, como es natural, nos encontramos en estos momentos en una economía completamente intervenida. La economía capitalista occidental de Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Japón, está más intervenida que la propia economía de la Unión Soviética. Tiene bemoles la cosica, al menos en sus partes más importantes. Me estoy refiriendo en el mundo financiero y en el mundo de los mercados de acciones, de obligaciones, de deuda, de commodities y de todos los mercados que se os ocurra. Hay prácticamente imposibilidad hoy día de encontrar mercados importantes, ya no digo el mercado del oro, que está completamente manipulado, pero sino mercados como el del aluminio están completamente manipulados, los mercados del petróleo y demás, ya no hay manera humana de conseguir que los precios vayan a un cierto nivel. Quiere decir que estamos viviendo una época que incluso con intervenciones decididas para que no se venga el gotarro abajo, ni siquiera con ellas se es capaz de mantener los mercados como querrían que funcionaran. Si no hay mercados, el capitalismo no tiene sentido. Si no hay derecho de propiedad, el capitalismo no tiene sentido. Si los humanos, los Homo sapiens, no tienen capacidad ni libre albedrío, que es uno de los fundamentos básicos del liberalismo, si los Homo sapiens, insisto, no tienen capacidad de tomar decisiones porque disponen de libre albedrío, simplemente se ha podido demostrar de mil maneras distintas que el Homo sapiens no es un individuo, sino que es más bien un dividuo, es algo dividido, es algo que por mucho que mire a su interior es incapaz de tomar decisiones y cuando decide algo, como por ejemplo ahora los italianos al poner su voto en el referéndum, cuando creen que deciden algo, en realidad están completamente condicionadas por cosas como los sentimientos, las emociones, y no solo esto, sino la propia evolución de ellos y de sus antecesores, de los que viven al lado, etcétera, etcétera. Vivimos entonces en una época en que las religiones monoteístas tienen dificultades para convencer a la gente de sus libros sagrados, como sería la Biblia o como sería el Corán. Las tres religiones monoteístas tienen dificultades para convencer a la gente de sus postulados a lo largo de estos últimos 2000 o 3000 años. Nos encontramos también que la gente aquella de la Ilustración, los que trataron de alguna manera de potenciar los derechos humanos, la gente aquella de la Ilustración, las masonerías que surgieron a partir de aquellos momentos,
aquella gente que no creía en Dios y que creía en el hombre, en un hombre que había creado a Dios simplemente porque le parecía interesante el crearlo. Pero aquellos que también defendieron por descontado los estados laicos, aquellos que defendieron por descontado un estado completamente laico en que no interviniera para nada en la educación, todos aquellos se están encontrando en que ya tienen muy poca defensa cuando intentan defender el hombre ese individual, el hombre capaz de tomar decisiones, porque la realidad es que es imposible que tome decisiones. Hoy vivimos en un mundo de Internet y desde aquí avisamos, vivimos en el mundo de los datos, pero vivimos en la red. Todo aquel que no utiliza la red se puede dar por muerto, no vive, no está en el mundo. Todo aquel que no está enterado de lo que pasa en la red, de que no está en las páginas importantes de la red, aquellas que te permiten buscar, aquellas que te permiten ver cómo evoluciona la ciencia, aquellas que te permiten adelantarte a lo que pasa en este mundo completamente descontrolado. Todo el que no está en la red no existe, y el que no existe está muerto. Y ya no solo esto, sino que, como hemos dicho todos estos días, la problemática que realmente tenemos en el momento actual, y por eso el movimiento 7 Jaques le da tanta importancia a la tecnología, a las ciencias de la vida, a esa capacidad que podemos tener los humanos de resolver técnicamente el problema de no enfermar jamás, o si enfermamos podernos curar siempre, de alguna manera de luchar contra la inevitabilidad de la muerte que siempre nos han propuesto, por descontado, las religiones monoteístas y politeístas, o incluso el budismo o el taoísmo. Todas las religiones en estos momentos sufren un problema crucial, sencillamente porque los hombres en realidad, los hombres que se han cargado prácticamente los animales del planeta, los hombres que nos hemos cargado el clima, que nos hemos cargado todo, por decirlo de alguna manera, estos hombres se demuestra clarísimamente, y lo demuestra la ciencia actual, los hombres somos como mucho algoritmos que no tenemos libre albedrío. Y tan algoritmos somos nosotros como son los animales que conviven con nosotros o que vemos en la naturaleza y exterminamos sin piedad. O a los animales que hemos domesticado y que matamos a millones, sencillamente porque no hemos encontrado otra manera mejor de crecer que la de destrozar todo lo que tocamos. Bien, el movimiento 7 Jaques se plantea en los momentos actuales de verdad que tenemos varias crisis: la crisis climática, la crisis financiera, la crisis de las inmigraciones y, lo que es peor, la crisis del encontrarse en un punto de no retorno en que las élites de todo el mundo no saben exactamente hacia dónde vamos. El movimiento 7 Jaques, que ha criticado todo, que ataca al capitalismo, al neoliberalismo, a todos los socialismos, el movimiento 7 Jaques, que os pide que echéis una mano para ver cómo llamamos a este sistema que queremos crear, que es postcapitalista, posterior al capitalismo, pero que deberíamos encontrar una palabra adecuada para aquello que pretendemos, que en el fondo es, primero, que el hombre eleve su nivel, que el Homo sapiens, que se ha quedado muy cortito, y ya no digo poblaciones completas, sino incluso el Homo sapiens, la gente más inteligente del planeta, los Homo sapiens más inteligentes, se han quedado a un nivel muy cortito frente a los sistemas de inteligencia artificial que se están desarrollando en estos momentos por empresas que han creado Homo sapiens, pero que sin embargo al crear ciertos tipos de sistemas de inteligencia artificial nos encontramos con que son capaces de vencernos y derrotarnos en multitud de campos ya en estos momentos. Digo que el movimiento 7 Jaques pretende acabar con la democracia liberal tal como ha funcionado estos últimos 70 años, pretende cambiar la forma de funcionar en los países, cree que los partidos políticos hay que dejarlos extinguir, al igual que los bancos tal como los conocemos,
Hay que recuperar la confianza, y recuperar la confianza supone el tener unos objetivos claros para salir adelante. Unos objetivos que de alguna manera trasciendan el tiempo y que puedan vivir por lo menos 200, 250 años como vivió el capitalismo, aunque lo tenemos mucho más difícil que el capitalismo en sus orígenes. El capitalismo como un movimiento obrero nacieron con fuerza, se desarrollaron con potencia y murieron el movimiento obrero ya. El capitalismo en estos momentos prácticamente en la UBI, y nosotros pensando en el futuro que viene tras su muerte. Decía que lo importante en el mundo al que vamos es las redes de información, o sea, la información por encima de todo, las nuevas tecnologías que, a pesar de que escupan del mercado a muchísimos trabajadores, tenemos que desarrollar las nuevas tecnologías, tenemos que ser capaces de profundizar en la nanotecnología, en la biología, en la genética, en todo, para conseguir de alguna manera, a base de esas ciencias, elevar nuestro nivel. O sea, igual que en su día nuestro cerebro nos permitió sobrevivir cuando los neandertales morían, nosotros tenemos que ser capaces ahora de hacer otro Homo sapiens, otro post-Homo sapiens, que tenga más inteligencia y que pueda competir con los sistemas de inteligencia artificial y salvarnos de la crisis climática, de la crisis financiera y de todo lo que estamos sufriendo en estos momentos. Quiere decir que tenemos que buscar algo que ilusione, algo que no tenga nada que ver con la vida corriente de la política actual e incluso con la vida en todo tipo de países con ideologías completamente distintas. Creemos que el movimiento 7 jaques, que el poscapitalismo que defendemos, puede ser útil para todo el mundo, tanto en China como en Estados Unidos, como en Brasil y Chile, como en Francia, Alemania y como en España, por descontado. Creemos que el movimiento 7 jaques, que tiene cosas que se parece en algo a algunos movimientos, pero con objetivos completamente diferentes en estos momentos, o que podemos llegar a igualarlos, el movimiento 7 jaques creo que es una solución para toda aquella gente que le gustaría de alguna manera tener participación en lo que es nuestro futuro y, por descontado, en tratar de evitar cataclismos que se nos pueden llevar a todos por delante. Seguiremos mañana hablando del marxismo. Si tenemos tiempo, hablaremos de lo que va a pasar en Francia y en Alemania en las próximas elecciones del año 2017, tal como lo vemos nosotros. Sí que tenemos claro que Europa está muerta y seguramente es necesario dar un paso hacia atrás y recuperar soberanías para poder desde ahí pensar en el futuro con Europa o sin Europa, o seguramente con una Europa completamente diferente. Desde Jaca, capital de Pirineo Sur, amigos, saludos a todos. Hasta mañana.